Si estás escuchando esto, ya sabes cómo termina esta historia. Más de 1500 personas murieron. Pero lo que casi nadie te ha contado es cómo murieron realmente. Esta no es la historia de un barco. Es la historia de cuerpos humanos enfrentándose al frío absoluto, al pánico y a una muerte que llegó en silencio, minuto a minuto. Y te prometo algo, cuando este relato avance, ya no habrá marcha atrás. Era la noche del 14 de abril de 1912. El océano estaba en calma, demasiado en calma. A bordo del RMS Titanic viajaban más de 2000 personas convencidas de que estaban a salvo. Algunos dormían profundamente, otros reían en los salones, otros caminaban por los pasillos sin saber que el tiempo se les estaba agotando. El impacto contra el iceberg no fue violento. No hubo explosión, no hubo fuego. Fue un golpe sordo, tan leve que muchos pasajeros ni siquiera se levantaron de sus camas. Ese fue el primer error mortal. Nadie sintió urgencia. Pero debajo de la línea de flotación, el agua empezó a entrar. Lenta, silenciosa. Compartimento tras compartimento, puerta tras puerta. El diseño del barco permitía que se inundaran hasta 4 compartimentos. Esa noche se inundaron 6. En ese momento, el Titanic ya estaba condenado. Arriba, en las cubiertas, todavía reinaba la calma. Abajo, el barco se estaba muriendo. Cuando la tripulación comprendió la gravedad real de la situación, quedaban poco más de 2 horas de vida. 2 horas para tomar decisiones irreversibles. 2 horas para decidir quién tendría una oportunidad y quién no. Y mientras algunos seguían creyendo que todo estaba bajo control, otros ya estaban firmando su sentencia de muerte sin saberlo. Porque el verdadero horror del Titanic no empezó cuando el barco chocó, empezó cuando la gente entendió que no había suficientes botes, que el frío no perdonaba y que el océano no hacía distinciones. Y a partir de aquí, nada de lo que ocurrió fue rápido, ni limpio, ni digno. Fue lento, caótico y brutal. Y lo peor aún estaba por llegar. Cuando los oficiales empezaron a preparar los botes salvavidas, muchos pasajeros se negaron a subir. Nadie quería abandonar un barco iluminado, caliente y aparentemente estable para meterse en una pequeña embarcación de madera en mitad del Atlántico. Algunos incluso se rieron. Esa risa duró poco. El protocolo era claro, mujeres y niños primero. Pero el protocolo no estaba preparado para el pánico humano. Mientras en primera clase algunos eran escoltados con calma, en tercera clase muchas personas ni siquiera sabían qué estaba ocurriendo. Las puertas, los pasillos confusos, el idioma, todo se convirtió en una barrera mortal. Hubo familias enteras que jamás llegaron a ver un bote. El Titanic empezaba a inclinarse. Apenas unos grados, casi imperceptibles. Pero el cuerpo humano lo nota todo. Los vasos se deslizaban por las mesas. El agua ya recorría los pasillos inferiores. Y ahí abajo, el horror comenzó de verdad. Personas despertaron con agua helada entrando en sus camarotes. No había tiempo para vestirse. Algunos intentaron correr descalzos por el metal congelado del suelo. Otros quedaron atrapados detrás de puertas cerradas que nunca se abrieron. El agua del Atlántico estaba a unos 2 grados bajo cero. A esa temperatura, el cuerpo humano pierde el control en segundos. Arriba, los primeros botes se bajaron medio vacíos. No porque faltara gente, sino porque nadie entendía aún que el Titanic iba a hundirse por completo. Cada bote que descendía con huecos libres era una condena invisible para decenas de personas que morirían más tarde. A medida que la inclinación aumentaba, la calma desapareció. Los gritos empezaron. Gritos de personas buscando a sus hijos, a sus esposos, a alguien que les explicara qué hacer. Algunos hombres intentaron colarse en los botes. Otros aceptaron su destino en silencio, sentados, esperando. Y entonces ocurrió algo que casi nadie imagina. El Titanic no se hundía de golpe. Se estaba vaciando por dentro. El barco gemía, crujía, se retorcía bajo su propio peso. Cada sonido era una advertencia de que el tiempo se estaba acabando. Cuando los últimos botes comenzaron a bajar, ya no había orden. Había empujones, disparos al aire, oficiales tomando decisiones imposibles. En ese punto, no se trataba de salvar a todos, sino de salvar a alguien. Y los que quedaron atrás lo sabían. Muchos optaron por lanzarse al agua. No porque pensaran que sobrevivirían, sino porque el miedo a quedarse atrapados dentro del barco era peor. El contacto con el océano era como recibir miles de cuchillas en la piel. El cuerpo entraba en shock inmediato. Respirar se volvía casi imposible. Algunos intentaron nadar hacia los botes. La mayoría no avanzó ni unos metros. El frío paralizaba los músculos. Los gritos se apagaban uno a uno. No por falta de oxígeno, sino porque el cuerpo simplemente dejaba de responder. Y mientras eso ocurría, el Titanic seguía partiéndose por dentro. La proa ya estaba completamente sumergida.
La popa se elevaba lentamente, mostrando las hélices. Personas se aferraban a barandillas, a cuerdas, a cualquier cosa que les diera unos segundos más de vida. Algunos caían al vacío. Otros quedaban aplastados por estructuras que se desprendían. El barco alcanzó un ángulo imposible. Y entonces, en medio de la oscuridad, ocurrió lo inevitable. El Titanic se partió en dos. No fue limpio. No fue rápido. Fue un desgarro brutal de metal y vidas humanas. La sección delantera desapareció bajo el agua en segundos. La parte trasera quedó suspendida unos instantes, como si dudara, y luego comenzó su propio descenso. Las personas que aún estaban a bordo fueron arrastradas. Algunas quedaron atrapadas dentro. Otras salieron despedidas al océano. Y entonces, el silencio. Un silencio roto solo por miles de personas en el agua, gritando. Ese fue el momento más cruel de toda la noche. Los botes salvavidas estaban ahí. Escuchaban los gritos. Pero casi ninguno regresó. El miedo a ser volcados, a ser arrastrados, fue más fuerte que la compasión. Uno a uno, los gritos se fueron apagando. No porque el mar se los tragara, sino porque el frío los vencía. Cuando el último grito se apagó, el océano quedó en calma. Una calma falsa, casi ofensiva. El Titanic había desaparecido bajo el agua, pero la tragedia seguía flotando en forma de cuerpos inmóviles, restos del barco y personas que aún respiraban, sin saber si alguien volvería por ellas. Algunos supervivientes en los botes describieron ese momento como el más perturbador de sus vidas. No era el miedo. Era el silencio. Un silencio absoluto después de horas de caos, muerte y desesperación. El mar parecía indiferente a lo que acababa de ocurrir. El tiempo jugaba en contra de todos. Incluso los que habían logrado subir a un bote no estaban a salvo. Muchos no llevaban abrigo. Otros estaban mojados. El frío seguía siendo letal. Varias personas murieron en los propios botes por hipotermia antes de que amaneciera. Solo un bote regresó a buscar supervivientes en el agua. Uno solo. Cuando llegó, ya era demasiado tarde. La mayoría de los cuerpos flotaban boca abajo. Rígidos. Sin vida. De miles de personas que habían caído al océano, solo unas pocas seguían con signos vitales, y aún así, muchas morirían poco después. La causa principal de muerte no fue el ahogamiento. Fue el frío. El cuerpo humano, en esas condiciones, entra en colapso total en cuestión de minutos. El corazón se ralentiza. La respiración se vuelve errática. Y finalmente, se detiene. Cuando el Carpathia llegó horas más tarde, lo que encontró no fue una escena de rescate, sino de recogida. Personas envueltas en mantas, con la mirada perdida. Algunas no lloraban. Otras no hablaban. Muchas no entendían por qué ellas habían sobrevivido y otros no. Más de 1500 personas murieron esa noche. Y entonces llegaron las preguntas. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? Porque el Titanic cumplía la ley, una ley obsoleta basada en barcos mucho más pequeños. ¿Por qué los botes salieron medio vacíos? Por exceso de confianza. Por falta de entrenamiento. Por decisiones humanas tomadas bajo presión. ¿Por qué la tercera clase tuvo tantas víctimas? Porque el diseño del barco y la gestión de la evacuación priorizaron a unos sobre otros. Nada de esto fue un accidente aislado. Fue una cadena de errores humanos. También surgieron teorías. Algunas hablan de un incendio previo en las calderas que debilitó el casco. Otras apuntan a la velocidad excesiva pese a las advertencias de hielo. Incluso se cuestionó la calidad del acero, demasiado frágil para esas temperaturas. Pero más allá de teorías técnicas, hay una verdad incómoda. El Titanic no estaba preparado para salvar a todos los que llevaba a bordo. La verdadera tragedia no fue el iceberg. Fue la confianza ciega en que nada podía salir mal. Cada víctima tuvo una historia. Personas que no terminaron su viaje. Cartas que nunca llegaron. Promesas que se hundieron con el barco. Y aunque el Titanic descansa ahora en el fondo del océano, sus errores siguen flotando en la memoria colectiva. Porque el Titanic no es solo una historia del pasado. Es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando el progreso avanza más rápido que la responsabilidad. Y ahora quiero preguntarte algo a ti. Si hubieras estado allí, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías esperado obedeciendo órdenes? ¿Habrías saltado al agua? ¿Habrías cedido tu lugar? Déjalo en los comentarios. Te leo. Si este tipo de historias reales, oscuras y humanas te interesan, suscríbete al canal y activa el botón de me gusta. Eso ayuda más de lo que imaginas a que estas historias sigan siendo contadas. Porque mientras alguien las recuerde, las víctimas no desaparecen del todo. Y nosotros seguiremos aquí, reconstruyendo lo que ocurrió, cuando el mundo creyó que era invencible, y el mar demostró lo contrario.